Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy quiero hablar de un tema interesante, puesto que este tema se desarrolla en el hecho de cotejar una cita de la predicación del hermano William Marion Branham y una interpretación a la cita. El tema de hoy es los mensajeros de las 7 edades de la iglesia. ¿Eran todos reformadores? Hablamos de las 7 edades de la iglesia predicados por el profeta William Branham en Apocalipsis 2 y 3. En esos capítulos, el hermano Branham desarrolló toda una enseñanza histórica de la iglesia gentil en un período conocido como las 7 edades de la iglesia. Saludos amigos a todos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy queremos hablar de este tema basado en las 7 edades de la iglesia. El hecho es que queremos hablar claro. Una cita de la predicación del ministerio del hermano Branham ha sido tomada, ha sido usada hoy para decir que por interpretación, por revelación a la cita, todos los mensajeros de las edades son reformadores y que solo el último es un profeta de Dios. En estos últimos días ha surgido esto dentro de los compañerismos del mensaje. Encontramos personas hablando de las 7 edades de la iglesia y de cierta unción que dice que todos los mensajeros son reformadores. Entonces, ahora, afirmar que todos los mensajeros de las 7 edades de la iglesia fueron simplemente reformadores y que el último mensajero es un profeta, 6 reformadores y un profeta. Incluso ya pues al tener esta interpretación de esta cita, algunos ya han comenzado a colocar a personajes como el primer, segundo y tercer mensajero en su orden, Pablo, Martín de Tours y Colombo, dentro de la categoría de reformadores. Entonces, pero aquí surge una pregunta importante que da pie al programa de hoy de Hablemos Claro. Y es la pregunta que dice, bueno, ¿es realmente esta interpretación que los hermanos dan lo que William Branham quiso decir? ¿Es correcto llamar reformadores a hombres que vivieron más de 1000 años antes de la reforma? Bueno, hoy en Hablemos Claro vamos a examinar, vamos a tomar esa cita, la vamos a leer todos juntos, vamos a ver a dónde se está sosteniendo esa idea y veremos si la interpretación que algunos
están haciendo hoy a esta cita es realmente lo que corresponde conforme la historia, con la Biblia y el contexto del propio mensaje que ya tenemos. Actualmente, muchos creyentes, incluso ministros, están tomando la cita, donde el hermano Branham dice y menciona que los otros mensajeros fueron reformadores y no profetas. Y lo están aplicando, lo toman y lo aplican a todos los mensajeros de las 7 edades, dejando a 6 reformadores y a un profeta. Esta colocación, esta interpretación de la cita coloca a Pablo, el apóstol, como un reformador, a Martín de Tours como un reformador y a Colombo como otro reformador. Pero aquí es donde debemos detenernos al análisis. Es importante analizar si la interpretación de la cita está dentro de su contexto histórico. La cita más usada, y es esta cita que vamos a tomar el día de hoy, que la vamos a encontrar ubicada en el sermón, el primer sello, 18 de marzo de 1963. El hermano Branham dice lo siguiente: el último mensaje de la última edad de la iglesia no es un reformador, él es un profeta, no un reformador. Muéstrenme donde un profeta haya comenzado alguna edad de la iglesia. Los otros fueron reformadores, pero no profetas. Esa es la cita en cuestión, la cita que vamos a poner bajo análisis para poder saber si lo que estos hermanos del mensaje han interpretado es correcto o no. La frase que es la base de la interpretación a esta cita es esa. Esta es la base, la cita. Entonces, necesitamos tener un contexto histórico. Eso es importante, tener el contexto histórico, porque, mire, la reforma comienza en 1517 con Martín Lutero. Hasta entonces vamos a conocer el periodo de la reforma desde 1517 para empezar a tomar contexto histórico, que será importante y relevante en este video. La enseñanza de las 7 edades de la iglesia proviene principalmente del libro de las 7 edades de la iglesia, escrito, más bien predicado por el hermano William Branham. Según él, cada edad tuvo un mensajero, un enviado especial de Dios. Vamos a conocer la cronología que el hermano Branham enseñó. Veamos. Edad de la iglesia de Efeso, del año 53 al 170 después de Cristo. El mensajero ubicado ahí fue Pablo de Tarso, el primer mensajero a la iglesia gentil. El segundo mensajero para la iglesia gentil en la edad de Esmirna, del 170 al 312 después de Cristo, Irineo de Lyon.
La tercera edad es la edad de Pérgamo, del 312 al año 606 después de Cristo, y el mensajero para esta edad es Martín de Tours. La cuarta edad, la edad de Tiátira, del 606 al 520 después de Cristo, aparece como mensajero Colombo. De allí aparece la quinta edad de la iglesia, y ahí aparece ubicado Martín Lutero. Es la edad de Sardis, del 1520 a 1750 después de Cristo. Después vemos que aparece en edad de Filadelfia, que es la sexta edad, de 1750 a 1906 después de Cristo, aparece John Wesley. Y en la última edad de la iglesia, la edad de la Odisea, del 906 hasta el fin de la edad que termina con el rapto, ubicamos a William Branham. Esta es la cronología de los mensajeros que el hermano Branham dio para conocer esto. Ahora, esto ya nos permite ver un problema con la interpretación a la cita que tienen algunos ministros o hermanos del mensaje, que piensan de que todos los mensajeros son reformadores. El problema aquí lo acabamos de encontrar, es un problema cronológico. Veamos, el mensajero del siglo I es el apóstol Pablo. Aparece posteriormente Martín de Tours en el siglo IV, luego Colombo en el siglo VI, después Martín Lutero en el siglo XIX. Ahí podemos ver, se da cuenta, en el siglo I Pablo, luego Martín de Tours en el siglo IV, luego Colombo en el siglo VI, y Martín Lutero aparece hasta el siglo XIX. Hay un tiempo, espacio de tiempo entre Martín Lutero y la Reforma y estos mensajeros. Ahora, Pablo vivió entonces 1500 años antes de la Reforma. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo vivió 1500 años, por lo tanto, no puede ser históricamente un reformador. ¿Por qué? Porque no entró en el periodo de inicio, 1517, de la Reforma. No entró. Entonces, hay que entender el rol que tenía el apóstol Pablo, Martín de Tours y Colombo en su tiempo. Para ellos fue el tiempo de la palabra. Entonces Pablo, el fundador apóstol de la iglesia, Martín de Tours, un defensor del cristianismo en Europa occidental, Colombo, un misionero que llevó el evangelio a Escocia. Fue el tiempo de la palabra. Entonces, ellos estaban en este tiempo estableciendo el evangelio de Jesucristo, defendiendo la fe cristiana. Esa fue la actividad de estos tres primeros mensajeros, defender la fe. Entonces, el tiempo de la Reforma fue otro tiempo y fue otra actividad, fue la actividad de la Reforma. Entonces vamos al punto, nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que quiso decir William Branham realmente? ¿De qué estaba hablando el profeta? Bueno, mire, cuando el profeta hablaba de reformadores, generalmente, lógicamente, la lógica debe de ponernos en un punto. Si el profeta está hablando de reformadores, inmediatamente en nuestra mente tiene que venir, bueno, está hablando de Martín Lutero y de Wesley, que entran en el período de reforma. ¿Y quiénes son todos los reformadores? Todos los que están en el período de la reforma. Entonces, hombres que reformaron doctrina, que esa fue la actividad que tuvieron, y por eso son conocidos como reformadores, ¿me entiende?
Entonces, no estaba hablando de todos los mensajeros de las edades. Por eso hay que hacer una correcta interpretación. Si yo digo, todos los reformadores o todos son reformadores, aquellos que están en el período de la reforma. Entonces esto nos aclara este punto interpretativo. Todos son reformadores, incluye solo a los reformadores, aquellos que están en el período, todos aquellos que están dentro del período de la reforma. Eso debe de aclarar este punto y quedar claro. Amigos, hay un principio importante que debemos considerar y es el hecho de que nunca se debe interpretar una cita aislada del contexto histórico. Cuando estamos interpretando una cita, debemos ver su contexto histórico. Es importante. El propósito del programa de hoy, de Hablemos Claro, aquí hoy no hemos venido a atacar a ninguna persona, no hemos venido a ridiculizar a nadie, no hemos venido a otra cosa más que a hablar claro. Nuestro deseo es traer claridad, no venir a atacar a X persona. Cuando colocamos a Pablo, a Martín o Colombo dentro de la categoría de reformadores, estamos aplicando un término histórico a hombres que vivieron muchos siglos antes de que el movimiento existiera, por lo que no corresponde, está mal usarlo con ellos. La historia es clara, la cronología es clara, el análisis correcto dentro del contexto. Vamos a ver que la cita del hermano Branham no puede ser usada, hermanos, amigos, no puede ser usada para afirmar que todos los mensajeros de las 7 edades fueron reformadores. La verdad, hermanos, no necesita ser defendida con interpretaciones forzadas. Solo se necesita examinar con honestidad. Como decía un pastor amigo, hermanos, seamos honestos y traigámoslo a la luz de la palabra, del contexto de la historia. Hermanos, después de considerar este tema, si el tema te puso a pensar, a reflexionar, déjanos tu comentario acá en el video. Ahora, si tú crees de que Pablo puede ser llamado reformador, déjanos tu comentario. Ahora, si tú crees que la interpretación está incorrecta y que debe de ser revisada, déjanos tu comentario. Recuerda, este programa es Hablemos Claro y aquí estamos para hablar claro. Hasta la próxima. Dios te bendiga.